apreté. El látigo como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Me dijo que él la cortó del miedo. Camol es un empresario que tiene inversiones en un casino y que también está metido en cosas muy oscuras, por lo que ejerce la violencia, pero no solo en ese ámbito, también en lo privado, por lo que ningún hombre cumple sus expectativas. Por otra parte, también conocemos a Kim, el cual es un oficinista que tenía un amor unilateral hacia Dae. Aunque fue su amigo desde pequeño, este terminó jugando con sus sentimientos. Sus amigas intentan motivarlo, pero su dolor es muy grande, por lo que en una de esas noches se cruza en el bar con Camol. Aunque este está siendo seducido por Cherry, que era su amiga pero ahora está interesada en él, Camol decide ir tras Kim, por lo que Kim aprovecha esta oportunidad para olvidar a Dae, y así sucede. Espera, ¿el qué? Camol está totalmente sorprendido porque siente que encontró al indicado, y Kim también está sorprendido porque aunque este utilizó la violencia, él no se sintió nada incómodo. Camol recibe una llamada y le dicen que Danai, primo de Cherry y uno de sus enemigos, está interfiriendo en sus negocios, por lo que él pide que lo vayan a vigilar. Danai, al darse cuenta que estaba siendo vigilado, decide incendiar uno de los negocios de Camol, por lo que este no se queda con los brazos cruzados y decide matar a algunos de sus subordinados. No era una rivalidad simple de empresarios, también estaba incluida la política. Camol, además de investigar la vida de Kim, decide ir a buscarlo. Quiere que le dé una oportunidad, no lo quiere soltar fácilmente. Y le menciona que se irá unos días a Corea por temas de negocio. En el trabajo de Kim llega el señor Karam, el cual está interesado en él, pero en ese preciso momento Camol llega de viaje. Se percata de esta situación y hace presencia delante de todos que Kim le pertenece. Y le pide a Kim que viva con él, pero este deja bien en claro que no aceptará, aunque por dentro tiene duda si esta persona le ayudará a olvidar a Dae. Lo averiguaremos. Pasan los días y aunque Camol quiere contactar a Kim, este es firme en su decisión y no le responde las llamadas. Camol no se rinde fácilmente, a lo que Kim decide pasar un tiempo con sus amigos y decide llamar a Dae. ¿Para qué o qué? Kim recibe una llamada de Camol y le comenta que ese mismo día irá a recogerlo para que se vaya a vivir con él. Y este, al ser vigilado por los guardaespaldas de Camol, patitas para que te quiero, se escapa y se va a Bangkok. Pero como las noticias vuelan, Camol se entera que Kim se escapó y Cherry escucha todo esto. Kim comenta de ella a su novio que se estaba escapando de alguien y ellos permiten que se quede a vivir por un tiempo. Cuando le avisan de que había venido alguien a visitarlos, se da con la sorpresa que era Camol, pero sin querer él era el jefe de Dae. Ambos conversan y Camol le deja en claro que no es necesario que lo quiera. Kim puede usarlo hasta que él lo desee, a lo que Kim acepta y se va a vivir con el señor Camol, y así pasan la noche juntos. Presentan a Kim a los empleados y este se vuelve cercano a Bae-boon, nieto de la ama de llave de esa casa. Bae-boon pregunta a Kim si está enamorado del señor Camol, pero este aún duda de sus sentimientos, pero quiere intentar amarlo. Kim, para quedarse, propone una condición, de que los guardaespaldas no lo sigan dentro de la casa, porque se siente como prisionero, a lo que el señor Camol se rinde ante él y acepta, pero cada vez que sale tiene que ir con uno de los guardaespaldas por su seguridad. Así pasan los días y él trata de consentirlo de la mejor manera posible, pero aparece Cherry interrumpiendo en esta casa. A toda costa quiere ver a Camol. Kim, al escuchar los ruidos, sale y pregunta por ella. Aunque uno de los guardaespaldas le dice que es la amiga del señor Camol, ella quiere a toda costa que Kim se retire de esta casa. Y aunque le dicen que él es el novio de Camol, ella sigue insistiendo, a lo que ahí empieza la pelea de las gatas, por lo que Cherry termina retirándose, pero quiere investigar más sobre él, chantajeando que si no le dicen quién es él, ella difundirá la noticia, pero a los demás le vale el ancla de pitón. Camol le explica a Kim de que Cherry había perdido a su madre joven, y él era huérfano, por lo que siempre se entendieron, pero últimamente ella está interesada en él, aunque él ya puso los límites. Y ahí vemos la besación y la suculentación. Cherry está totalmente molesta y le comenta a su primo que está enamorada de Camol, a lo cual este se da cuenta a qué persona se refiere, y este también, al enterarse de que ahora tiene un novio, le propone a Cherry unirse a su club. Camol tiene como mascotas a unos tigres y estos casi agreden a Kim, por lo que decide castigar a uno de sus empleados por dejarlo a él solo, y para recompensar que había gritado a Kim, le invita a una cafetería. Y aquí Danai hace el primer intento para conocer a Kim, e inclusive lleva a Cherry a un restaurante para que vea cómo va la relación de Camol con Kim, e incentivarla de que él pueda hacer lo posible para que ella esté con Camol, con la condición que se una a él. Hará una fiesta e invitará a los inversionistas del casino. Hará lo posible para que Kim y Camol acudan. Ya depende de Cherry separarlos. Wey, no. Cuando Kim estaba haciendo compras con Bae-boon, aparece Danai y le da la invitación de aquella fiesta, pero este le recibe por compromiso. Y también le llega una invitación a Camol, pero este le responde. Le mandó un mensaje indicando de que los inversionistas coreanos habían aceptado trabajar con él, por lo que Danai está encabronado porque está perdiendo sus inversionistas. Camol le dice a Kim que no se acerque a Danai, quiere protegerlo. Cherry tampoco que se queda con los brazos cruzados, que le dice al guardaespaldas de Camol de que si él no va puede perder a algunos inversionistas. Y sí, Camol llega a ir a la fiesta. Lo que
no sabía que Kim también iba a ir, pero él tenía un plan bajo la manga. Como Danai iba a dar un regalo a todos los invitados para poder sobornarlos, este había cambiado estos regalos por bomba, haciendo que todos desconfíen de Danai y abandonen el lugar. A su vez también habían secuestrado a Kim. Cherry lo amenazaba que se aleje de Camol. Cuando los rumores de la bomba se expanden, le dice a Cherry de que ella también puede dañar la reputación de su padre por estar junto a Danai. Aunque Cherry quería que Camol le ruegue para saber la ubicación de Kim, este logra encontrarlo. La rabia se le sube a la cabeza cuando se da cuenta que lastimaron a su chiquistriquis. Al siguiente día se da a conocer de que no habían bombas sino algunos relojes. Camol había engañado a las personas, pero si este plan no funcionaba, realmente iba a explotar una verdadera bomba que había instalado en aquel lugar. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Kim, al observar cómo Camol se preocupaba por él, empieza a cambiar también sus sentimientos. Camol iba a ir a una taberna a trabajar y Kim, después de insistirle de que lo lleve, él acepta. Y cuando ambos estaban saliendo, intentan dispararlos, por lo que sus guardaespaldas lo defienden. A Camol se le ocurre la gran idea de mandar a Kim donde vive Day para su seguridad, pero esta Day lo toma como que él lo está retirando de la casa, por lo que le hace caso y se va con Day, pero desde ese momento no le quiere responder ninguna de sus llamadas. Y Camol, al no obtener respuesta, decide utilizar a Baibun, por lo que Kim es muy astuto, se da cuenta y le dice a Camol que de la única manera del cual va a hablar con él es personalmente. Se mamó. Cuando Kim estaba pasando un momento familiar junto a sus amigos, entran unos hombres y lo quieren secuestrar, pero en ese momento llega Camol y los defiende. Y para recompensar a Day y a su novio, le dice que le pidan lo que deseen, a lo que su novio le solicita que retire a Day de su trabajo, y este acepta. Cuando por fin Camol y Kim pueden hablar, Kim le pide que le cuente su historia, a lo que él le comenta de que tiene 5 bares, entre ellos 2 casinos, por lo que no se dedica a trata de personas ni algo ilegal. El conflicto es con su último proyecto, la concesión de casinos, por lo que tiene muchos rivales, y entre ellos está Danai. Camol confirma su teoría que Danai había mandado a esos hombres, le hace saber eso a Danai y le indica que le enviara un regalo. Kim, al ver todo esto, le pide a Camol de que esté a su lado, y con un derecho de novio que reconsidere retirarse de aquel trabajo, a lo que él le menciona que lo pensará. Camol va personalmente a buscar a Danai, le entrega a sus hombres como regalo y le dice que si realmente es un varón, que enfrente las cosas cara a cara. Kim baja del auto, se dirige a él y le reinicia el Windows. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Al pasar los días, Kim se da cuenta que ya no siente aquel dolor hacia Day, sino una atracción hacia Camol. Cuando Camol menciona a Evan que se quiere retirar del trabajo, aparece Daniel, el cual intenta coquetear con Camol, pero él lo ignora. Al llegar a casa, le intenta contar a Kim todo lo que había sucedido. Evan había adoptado a Camol y como este ya tenía empresas, Camol también había seguido sus pasos. Evan era hermano de Daniel y con este último había tenido algunos encuentros ocasionales, pero no es nada comparado con lo que tiene con Kim, porque él es su novio. Evan le dice a Camol que ha estado considerando sobre su retiro, pero que no lo decepcione con la concepción de los casinos. Cherry se reúne con él y le da algunos documentos, el cual le ayudará a derrotar a Danai, y ambos dejan en claro que solo serán amigos. Camol llama a su mano derecha a Com y le comenta que se va a retirar del trabajo, pero que abrirá sus bienes raíces. Ellos seguirán trabajando para él, pero tendrán menos riesgos, y que no se le olvide vigilar a Daniel. Daniel sigue de berrinchudo con tal que Camol no renuncie al trabajo. ¡Y cállate el hocico! Todos se van a otra casa a pasar unos días libres, y por una parte Camol tiene miedo de que su vida corra peligro, pero en otro cuarto había un triple delicioso. Ambos se emborrachan, Kim del primer paso, y todos felices duermen esa noche. Cherry es capturado por Danai debido a la traición, y este manda a todos sus subordinados de que maten a Camol y a todas las personas que están junto a él. Al pasar los días, Camol le comenta a Kim que ya tomó una decisión. Así Evan no lo acepte, él se va a retirar del negocio, porque su amor hacia él es más importante. También aprovecha en preguntarle sobre los sentimientos de Kim, y él está decidido a mudarse con él. Cuando Camol y Kim están yendo a la habitación de la manera más feliz, se encuentran cara a cara con Daniel. Lo único que este quiere es tomar represalias hacia Kim. Camol va detrás de este niño, y al ver que Kim los estaba viendo, intenta seducirlo y Kim malinterpreta la situación, pero este niño no se cansa de hacer berrinches, por lo que Camol le menciona que si es su casa, también es la casa de Kim. El problema era que Daniel estaba malinterpretando todo, pensaba que Camol los estaba traicionando a ambos, a él y a Evan, pero este sabe muy en el fondo que no es cierto. Daniel, al enterarse de su pasado de Kim, va a buscar a Camol y le comenta que había estado con uno de sus subordinados, Day. Este se encabrona, lo empuja y se termina cortando con un vidrio. Cuando Kim va a la universidad a recoger a Baibul, aparece una persona el cual quiere matarlos, pero termina fallando, por lo que va hacia Camol y le comenta que no sabe quién es la persona que ha querido asesinarlos, pero esta teoría había sido confirmada por Com, pues una mujer estaba detrás de todo esto, y desde ese entonces Camol está distante con Kim por lo de su pasado. Cuando este se entera por boca de Daniel de todo el chisme que había ocasionado, va a buscar a Camol. Camol le hace énfasis que no está molestado por ese asunto,
pero Kim no le cree. Al llegar a casa quiere irse, pero como está siendo vigilado no puede, a lo que Dani le escucha y le ayuda a escapar. Pero cuando lo estaba dejando en un estacionamiento, aparece otro auto, el cual intenta secuestrarlo. Daniel no esperaba todo esto e intenta defenderlo, pero entre chingadazos termina secuestrando a los dos. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Cuando los ponen a ellos en un almacén, también incluyen a Cherry. Ella le comenta que no había sido la mujer que los quería disparar. Todo esto estaba siendo bajo los planes de Danai. Danai graba un video y lo manda a Kamol para que se reúnan en su almacén, para que le dé la totalidad de la concesión del casino a cambio del rescate de estos peques. Cuando Kamol va con los documentos a entregarle a Danai, que se arman los disparos, mato que mato, y cuando ya están a punto de hacer el intercambio, Danai decide traicionarlos. Pero en ese momento disparan a Danai, y este era Evan. Pero al final no le iba a entregar ningún título, solamente era un sobre con una hoja en blanco, a lo que Evan ve hasta el último minuto su fidelidad. Dani le pide perdón a Kamol y a Kim, y Kim termina con él en buenos acuerdos, por lo que Evan le dice a Kamol que haga lo que él desee. Day se encuentra con Kim y le comenta que el señor Kamol le había mandado a llamar, pero simplemente era para dejar en claro que ya no pasaba nada entre Day y Kim, porque él había sido el causante de su sufrimiento en el pasado. Kim le agradece a Kamol por aceptar su pasado, pero él le comenta que no hay un pasado, sino un presente y un futuro. Y así pasan 2 meses. Kamol llega a abrir una asociación de bienes raíces y Kim lo presenta con sus padres. Aunque ese señor dice de que tienen una diferencia de edad, él acepta la relación con su hijo. Sus amigos le hacen una fiesta sorpresa, el cual se terminan casando. Y así Kim y Kamol formalizan. Un mini plus: Kim es el nieto de la señora que es ama de llave en la casa de Kamol, a lo que este se compromete a pagarle todos sus estudios y le pide a su mano derecha a Com que se haga responsable de él. Un día, cuando Baibun se queda dormido en la sala, Com lo lleva a su habitación, pero este estaba despierto y está un poco feliz. También había días donde Com llegaba tarde y tenía hambre, a lo que Baibun se ofrecía en cocinarle. Aunque Com era un poco reservado con sus respuestas, aún así le agradaba la presencia de Baibun. Este pequeño busca momentos de interacción hacia Com, y aunque este prefiere mantener un poco la distancia, tampoco le disgusta. Ahí vemos los madrazos de Baibun, hasta inclusive un día escucha el nombre de Cherry y se pone un poco celoso, pero estas sospechas son aclaradas por Kim. Al final no hay una relación concreta, pero tienen bonitos eventos. Y así acaba esta historia de tan solo 12 capítulos. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse. Bye bye. 이해하고 싶어, 뒤에 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나는